Lo primero que me preguntan mis compañeros es, tapabocas, tapabocas, venga Marito, por favor, ahí está mi tapabocas color verde. Fundamental por estos días, instrumento cotidiano en todos nuestros países. ¿Por qué? Por cariño, por amor, porque debemos hacerlo, por prevención, porque estamos en una situación donde justamente, venga, gracias, compañero con tapaboca, como corresponde, todos estamos con tapabocas. No crea que le pasa solamente a usted. Y sabe que es sumamente importante. Así que, como soy la única privilegiada y para poder hablar y que usted me escuche bien, vamos a arrancar esta agenda abierta sugiriéndolo, no pasa nada. Este es caserito, sirve. Aquí en Venezuela hay que usarlo para cualquier cosa que haga fuera de casa. Fundamental, tan importante como lavarse las manos con agua y jabón, tan importante como socializar la información. Tranquilidad, vamos a salir adelante, siempre con fe, vamos a ir siempre un paso adelante. Aquí estamos, empieza nuestra agenda abierta, equipo completo, gracias a todos los compañeros que hoy inclusive se han dado, que se subían al transporte público y que Fuerza Militar GNB supervisaba de que todos estuviésemos trasladándonos con tapaboca. Desde las 5 de la mañana, Caracas, La Guaira y algunos otros estados, Miranda y algunos otros estados fronterizos en este país en cuarentena. Estamos en un proceso social donde todos nos cuidamos, así lo vivimos, así estamos transcurriendo estos días. Como en la mayoría de nuestros países estamos así, somos muy conscientes de lo que la tele implica por estos días, con esa responsabilidad y con sumo agradecimiento por elegir Telesur, vamos a empezar el programa el día de hoy. Tenemos presencia en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. En Twitter habitualmente ponemos una pregunta para que usted también pueda participar de los temas centrales que mostramos en este programa. Hoy vamos a hablar de lo que pasó ayer en República Dominicana. Con relativa normalidad se hicieron las elecciones municipales suspendidas el pasado 16 de febrero. Preguntamos entonces si ganó la democracia en ese país. Y luego vamos a sumar también el tema del cual el mundo está hablando y siguiendo la información. Preguntamos, ¿el coronavirus demuestra que mercantilizar la salud, como propone el capitalismo, es inhumano e inmoral? Así las cosas, de inmediato al primer tema, ya me espera nuestra corresponsal allí, también hay una enviada especial, así que atentos entonces al desarrollo de los hechos. Mientras nosotros recibíamos informaciones, sobre todo en nuestra región sudamericana, de medidas que tomaban los gobiernos procurando trabajar con el levantamiento de la salud pública ante la expansión del coronavirus, había algunos países que estaban inclusive votando, ¿sí? Acá, en suelo americano, se daba en dominicano. Así que de inmediato, entonces, vámonos. A esta hora, la Junta Central Electoral sigue recibiendo cómputos de las elecciones. En algunas regiones ya alcanzan un 100%. Así entonces, primera información, atentos al reporte oficial que se dé en el momento en el que hable la autoridad electoral. Telesur va a sumar la información. Vamos a pantalla completa, si les puedo ampliar el gráfico y dejar lo que tengo en mi mano, que es mi hermoso tapabocas, porque además hay que hablarle con cariño. Si el camarógrafo aquí atrás le baila y entabla conversaciones con su tapabocas, diciéndole, tenemos un día largo por delante, nos vamos a ayudar. A ver, resultados preliminares, extraordinarias, municipales, 15 de marzo, municipio, este es un municipio solamente. PRM, como ven, tiene gran diferencia en su victoria, PLD y aliados en Laguna Salada, fíjense cómo van viendo, último boletín, es interactivo, por eso aparece abajo el en directo. Miren cómo va mostrando, de acuerdo al espacio donde está, por ejemplo en las charcas, si van al círculo verde, van a ver que ya tienen el 100% de los colegios computados. Así, vayan corriendo algunos más, por favor, de a poquito, para ir dando chance, las guaranas también. Así van a ver cómo ya se cocina un anuncio gubernamental, un anuncio electoral acerca de este proceso de elecciones aquí. En las Matas de Farfán también, 100%, están viendo la cantidad de votos emitidos, los colegios que se han computado, y es muy importante arriba, a la derecha en pantalla, último boletín, fecha y horario. ¿Por qué? Porque implica justamente la información de qué momento data, y eso es importante cuando uno chequea y contabiliza procesos electorales.
Diario Diario, no es una repetición, no es que lo estoy diciendo doble, no, se llama así, Diario Diario. Junta Central Electoral valora civismo ciudadano y califica comicios municipales de exitosos. Allí en imagen está hablando Julio César Castaños, que es el presidente de la Junta Central Electoral. Valoró justamente estas condiciones. La población ayer asumió en las elecciones municipales, decía él, un comportamiento que resaltaba por su civismo justamente y por cómo se han dado las cosas en este proceso de elecciones, que a las 5 de la tarde ya había terminado. Todo esto se lo contamos jornada de ayer en pantalla de Telesur, porque estábamos con nuestras compañeras de trabajo allí en el lugar de los hechos. Noticia Libre dice, leonelistas, o sea, quienes siguen a Leonel Fernández, culpan a Danilo Medina de resultados del Partido de Liberación Dominicana en las municipales. Como siempre pasa, aparecen de lado y lado el reparto de responsabilidades cuando el resultado no va para el lado que uno quiere, ¿no? Datos preliminares de la Junta Central Electoral ya también están moviendo justamente estas tesituras. De acuerdo a quién ganó, cuántos votos perdieron, qué ciudades ahora se conquistaron o qué espacios municipales, en verdad, porque no son ciudades como tal, qué espacios municipales se conquistaron y allí entonces surgen las cuestiones. Leonistas culpan a Danilo Fernández de resultados de estas elecciones. Avanzo además, me voy a preparar para otro punto hasta ahora. Ya de inmediato aprovecho que está nuestro invitado listo para respondernos y empezar a prepararnos para la información electoral oficial. Elvin Calcaño es politólogo y articulista. Elvin, bienvenido, ¿cómo te va? Muy buen día, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Cuéntame cómo viste ayer la jornada y qué resaltas, participación, cómo se dio todo ese proceso. Sí, se dio ayer la jornada electoral que originalmente estaba pautada para el 16 de febrero, pero como ya conocemos, ¿no? Por una serie de irregularidades que, ojo, todavía no se ha adjudicado ninguna responsabilidad por eso, no se sabe quién fue el culpable por el hecho de que la elección del 16 de febrero no se pudo llevar a cabo. Entonces se hicieron ayer, el 15 de marzo, estas elecciones extraordinarias municipales. Transcurrieron, digamos, en general con normalidad, con siempre algunos eventos muy característicos de los procesos electorales dominicanos, de compra de cédulas, de ciertos actos de violencia, etcétera. Pero en general fue una elección que se desarrolló normalmente, según la información oficial que se tiene, y se destaca de la elección de ayer la derrota del PLD, una derrota aplastante, una derrota muy grande. El PLD, para tener una idea, en la elección municipal pasada, del 2016, ganó en 108 de 158 municipios, lo cual es una victoria arrasadora, y sobre todo en la elección pasada ganó alrededor de 18 de los principales 20 municipios del país, de los más poblados. Ayer perdió en el 70% de los municipios de todo el país, los cuales ganó el PRM, que es el partido más grande de la llamada oposición dominicana, y el PLD también solo gana en tres, de los principales 20 municipios del país, cuando había ganado 18 en la elección pasada. En los mayores centros urbanos del país, de lo que se llama el Gran Santo Domingo, donde está el municipio de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, ahí el PLD pierde abrumadoramente. Hay un voto contrario al PLD muy significativo que ayer se manifestó. Y bueno, en vista de eso, el principal, digamos, titular del día de ayer es que el PRM se posiciona ya como la principal fuerza política del país, que va a controlar al 70% de los municipios de la República Dominicana, lo cual le da una capacidad de estructura política y de articulación política territorial brutal a nivel nacional de todo el espacio geográfico del país, municipios grandes y pequeños, la mayoría ganaron ellos. Y en la capital dominicana, en el Gran Santo Domingo, como decía, el PLD se posiciona también como una fuerza con la posibilidad de ganar en primera vuelta en la elección de mayo. Lo clave del día de ayer es que estas elecciones perfilan ya cuáles son las principales opciones políticas en la República Dominicana de cara a la elección presidencial de mayo, que va a ser el 17 de mayo.
Entonces, en ese contexto, lo que se destaca es el PRD cae, que eso es muy significativo porque es un partido que viene gobernando en el país desde el 96 y a partir del 2004 se convierte en un partido hegemónico, pierde, y el PRM, que surgió de una división en el PRD, Partido de la Revolución Dominicana, el partido histórico del doctor José Francisco Peña Gómez, se dividió y una parte de ese partido se pasó a lo que hoy se llama el Partido Revolucionario Moderno. Este partido, encabezado por el empresario Luis Abinader, ya se posiciona como el gran ganador para mayo y que va a tomar la presidencia. Ya tomaron los municipios, gobiernan en el 70% de los municipios del país y ya se aproximan a ser quienes gobiernen desde la presidencia también a partir del 17 de mayo. Importante aquí y es entender por qué la derrota de Danilo Medina y por qué se toma también como un símbolo de la derrota la arrogancia, porque eso es lo que trasciende en medios de comunicación de la región hasta ahora. Sí, hay varios factores ahí que explican esa derrota. Yo colocaría en primer lugar el PLD había cimentado, había construido parte de su hegemonía electoral. El PLD, como mencionaba en una entrevista anterior, pasó de ser un partido de cuadros, que era cuando estaba bajo el liderazgo del profesor Juan Bosch, un líder histórico de la República Dominicana, pasó a ser un partido pequeño de cuadros, un partido de intelectuales, de clases medias, a convertirse en una maquinaria electoral a nivel nacional. Eso implicó que cambiara su perfil de ser un partido muy sustentado en la ética, muy crítico, un partido donde para pertenecer a esa organización se tenía que tener cierto perfil intelectual y para poder abrirse paso a nivel del país se convirtió en una maquinaria electoral, lo que es lo mismo una maquinaria clientelar. Eso fue a partir del 2000, del 2004 en adelante. Entonces, ese partido, ¿no? Cimentó parte de esa hegemonía electoral en las clases medias, sobre todo de las grandes ciudades dominicanas, del Gran Santo Domingo y de Santiago, que es la segunda ciudad importante del país. El PLD ahora pierde esas clases medias porque esas clases medias tienen una serie de aspiraciones en el ámbito de la transparencia gubernamental, en el ámbito de que haya una justicia independiente, que es un tema muy fuerte en la República Dominicana, porque allá República Dominicana ya oficialmente quedó como el país desde el cual Odebrecht, ¿no? Aquella empresa brasileña que tuvo varios casos ahí de corrupción en América Latina, desde ahí Odebrecht operaba sus actividades en América Latina. Y a diferencia de muchos países de la región donde ha habido casos de incluso presidentes procesados, en República Dominicana no ha pasado nada. Eso ha hecho que esa clase media, que ya tiene la parte económica, digamos, fundamental, resuelta, ya pasa a otras aspiraciones. El PLD antes a esa clase media, haciendo grandes infraestructuras, puentes, edificios, la mantenía de su lado, pero esa clase media ya ahora tiene otras aspiraciones, como mencionaba, y el PLD ya no puede satisfacer esa aspiración. Entonces el PLD pierde la clase media. Por otro lado, hay una juventud en la República Dominicana que ha irrumpido en la política, que se vio en las movilizaciones que se dieron luego el 16 de febrero, que hay una clave generacional que ya supera el PLD. El PLD no entiende mucho de esos códigos, esas claves en las que se comunican, en las que se organizan, cómo se articulan esos jóvenes, y eso ha provocado un distanciamiento también de la gente joven respecto al PLD. Y hay otro factor que es el del desempleo. En la República Dominicana hay un desempleo considerable y por otro lado más del 70% de la población dominicana gana menos de 20,000 pesos, que eso es un sueldo bajísimo que ni siquiera da para cubrir la canasta básica, que se necesita alrededor de 30,000 pesos para cubrirla. Entonces hay un descontento en varios ámbitos que el PRM que mencionaba ha podido canalizar ese descontento y posicionarse como el partido del cambio. Ellos han colocado ese tema del cambio muy fuerte. Y con eso que usted decía también de la arrogancia, sí, el PLD, este partido Estado, hay que entenderlo en esa naturaleza también, tiene una dirigencia que todos se han hecho multimillonarios en el poder y que tienen un manejo muy arrogante del Estado, del poder, muy clientelar, muy en una línea de que ellos lo pueden todo y que con ellos no puede nadie. Y bueno, ayer el pueblo dominicano les dio un mensaje de que sí pueden con ellos y puede con ellos el voto de la gente.
Entonces, eso sí también es un elemento a considerar. Te agradezco enormemente atendernos hasta ahora revisando esta situación. Quiero irme de inmediato a Santo Domingo. Me espera Daisy Toussaint, así que vamos a darle la bienvenida. Mi niña. Saludos en estudios y a todos nuestros televidentes. Así es, las elecciones municipales se realizaron con normalidad este domingo 15 de marzo, a pesar de algunos altercados de dos provincias que dejó al menos 4 heridos. A las 8 de la noche, hora local de este domingo, el presidente de la entidad electoral, Julio César Castaños, dio inicio al proceso de divulgación de los boletines de los resultados en los distintos municipios del país. Anunció que todos los colegios electorales están escrutando o ya han terminado de escrutar y que las juntas electorales hacen acopio de los resultados de los distintos colegios electorales con el fin de consolidar en dichas juntas los boletines correspondientes. Esto permite que la Junta Central Electoral vaya mostrando en pantalla todo lo que vaya llegando como boletín consolidado. Aún no se puede hablar de posibles ganadores porque hay que esperar el proceso, que termine el proceso completo de los 16.032 colegios municipales de todo el país que en estas elecciones se realizaron con el voto manual. Importante señalar que estos comicios municipales fueron suspendidos el pasado 16 de febrero y aún sin saber las razones de la suspensión, aún con la alerta de los casos de coronavirus en el país, los ciudadanos salieron a ejercer su derecho al voto para elegir a sus representantes en los 158 municipios. Los cargos electivos son 4.849 en los 158 municipios del país. Lo importante es que el pueblo ejerció su derecho al voto y que ahora solo queda esperar los resultados finales de estas elecciones municipales. Es toda la información que tengo por el momento. Regreso a los estudios. Gracias. Hemos preguntado en Twitter si ganó entonces la democracia con esta relativa normalidad que se repitieron las municipales suspendidas el 16 de febrero. Sí, 38,1%, no, fíjense qué alto, 27,3%, no sé, 34,7%. Allí la importancia también de llevar otros temas que están pasando en nuestros pueblos a la pantalla de Telesur. Fíjense qué alto ese no sé, 34,7%. Quiero ir a sumar otras informaciones de suelo venezolano. Tenemos nuestra sede principal en español, Telesur en español tiene su sede en Caracas, en esta capital latinoamericana. Entonces quiero ir ya a esta hora a mostrarles algunas cuestiones que van siendo relacionadas con lo que transcurre o con la cotidianeidad en esta ciudad. Vénganse conmigo. A ver, vamos de entrada a recalcar lo siguiente. Qué bueno que llegaron, hay que decir. Esas visitas que cuando llegan traen airecito, alegría, esperanza, fortalecen, y aunque uno no pueda dar el abrazo a las otras personas ahora y tenga que ser de codito o de pie o otro tipo de saludo, gracias Cuba. Miren lo que pasaba acá en suelo venezolano. Me voy a Maiquetía, Aeropuerto Internacional, noche del día domingo, Venezuela. Recibí una delegación cubana de médicos especialistas como parte de los acuerdos de cooperación internacional de países para combatir al COVID-19, al coronavirus. ¿Y saben qué? Quien creó el interferón, ese genio, ese médico está acá en suelo venezolano justamente, o por lo menos así lo han resaltado en la prensa, porque también hay otros que dicen que no, eso ya se había probado en otro país. Al rey lo que es del rey, señores. Misión Verdad tiene ese tuit a esta hora. Luego, sigo avanzando. Voy a ir un poquito más rápido aquí. La Francis, comunicadora venezolana. Por favor, vayan cliqueando foto por foto. A pesar de un bloqueo criminal por más de 60 años, Cuba da lecciones de solidaridad mundial. Gracias, Cuba. Bienvenidos, médicos de la patria grande. Allí las imágenes. Quiero que en la siguiente se queden un poquito más, mi Emily, donde bajan y se ve la escalerilla completa. Ahí la primera, ahí. Quédense aquí. Si ustedes están buscando marcas de primera línea, señores, en la vestimenta, si ustedes están esperando glamour, señores, llegaron los especialistas de la medicina. Aquí llegaron, como dicen en Venezuela, el papá de los helados. Porque esta gente sabe mucho, porque hace 60 años que viene padeciendo un bloqueo y sin embargo no le han sacado presupuesto a su ciencia. Por eso hoy tienen los resultados que tienen. Por eso China ha comprado el interferón a Cuba y ha demostrado ese medicamento que es exitoso
en el tratamiento, en la atención y en la recuperación frente al coronavirus. Atentos con esto. Esta es la imagen de trabajadores cubanos llegando en un avión emblema de Venezuela como lo es Conviasa. Allí es donde aparece el Estado justamente a la hora de llevar de verdad protección, bienestar a su gente. Dejo este tuit, me voy a Leonel Retamal, que se levantó muy tempranito hoy. Este es uno, después vamos a ir con los otros tweets del mismo Leonel, que van a ver que tiene toda una seguidilla en Twitter donde nos va contando cómo van las cosas. Redes sociales, 6 y 10 de la mañana, corresponsal en Caracas de Telesur. Así amanece Caracas, pueblo venezolano responde a los llamados a quedarse en casa y acatar la cuarentena social que anunció el gobierno este domingo. Vamos de nuevo, a ver si te puedo ver. Comienza a amanecer en Caracas con muy poco tránsito. Es el primer día de la cuarentena social y colectiva que ha solicitado el gobierno a la población para evitar la propagación del COVID-19. A esta hora son las 6:10 de la madrugada, es un día laboral lunes, pero se han suspendido las actividades laborales, las actividades educativas y también se ha solicitado que las personas se mantengan en sus casas. Solo se está permitiendo el transporte para aquellos movimientos necesarios e imprescindibles para la ciudad, como la seguridad, trabajadores de la salud, alimentación, recolectores de basura, en fin. Hay muy poco tránsito, las personas, como vemos ahí, están respondiendo al llamado de mantener las medidas de protección para evitar esta propagación del COVID aquí en Venezuela. El día de ayer el presidente Nicolás Maduro informó que ya van 17 casos y se espera con estas medidas contener. Esto es Chacao, ahí mismo, avanzo, Leonel, así estaba la Plaza Altamira a las 6 y 10, me quedo en ese oscurito, con las luces de decoración navideña todavía, así estaba Altamira. Avanzo, esto es como ir siguiendo en la fila del metro, para ir contándoles a quienes no conocen Venezuela. Así Chacao, miren. Son 10 segunditos rápido, pero que quiero mostrar ese teléfono de Leonel que va haciendo todo el recorrido y va colgando esta información en Twitter. 6 y 25, ¿a dónde llega? Plaza Venezuela, una de las estaciones de metro justamente más concurridas de la capital de Caracas. Ahí las escaleras, miren cómo van circulando los poquitos, los escasos, porque esto, 6 y 25, no les podría ni hablar, señores, de lo que implica Plaza Venezuela y las bucetas. Ahí el reloj de Leonel, sigo avanzando, otra zona muy concurrida, Avenida Bolívar, esto era 6 y 50, qué belleza, miren lo que es Caracas. ¡Qué belleza! Esa luz del sol nos acompaña desde temprano. Yo sé que esa luz del sol no nos va a dejar solitos. 7 de la mañana, sector La Hollada. Uy, ni hablar de lo que es La Hollada. Uf, terrible. Ahí va contando, no quiero ir pasando por todos los reportes porque nos va a llevar gran tiempo, pero ahí van viendo y ustedes ya saben, Leonel Retamal en Twitter tiene la información si quieren ir retransmitiendo, solo tienen que citar la fuente que corresponde a Telesur el material. La Hollada, aprovecho esa imagen de ahí atrás, suele ser punto que congrega mucho transporte para distintos puntos, no solo de esta capital, sino también fuera de ella, a lo que llaman otros espacios donde se congregan muchos ciudadanos que necesitan entrar al Valle de Caracas para trabajar. Bueno, ahí tienen esa postal, se ven las unidades móviles disponibles, sigo avanzando y mientras tanto les voy contando. Aquí hay algo importante. Hoy uno de nuestros compañeros venía viajando desde Barlovento. Desde Barlovento él me decía, son las 5 de la mañana y todavía no se puede mover la buseta porque no se ha completado. Porque la GNB, el que no tiene tapabocas no lo deja abordar la unidad. Así de claro y así de sencillo es. Así que esto es importante que lo tengan en cuenta. Para el desplazamiento completo en esta ciudad, transporte público, es obligatorio el uso de tapabocas e incluso de guantes. ¿Sí? Hoy andábamos todos con guantes y con tapabocas. Guantes en esta ciudad donde jamás hace frío. Hay que ir muy a Mérida, que es donde empieza la cordillera de los Andes, para tener frío. Pero bueno, uno también en este caso, hasta con el mismo material de los tapabocas, ha salido a improvisar, a coser, a trabajar guantes, porque también es necesario. Luego, esto está pasando en España y hasta le pongo el toque de humor aquí. Fernando Díaz, un usuario, al azar, lo elegí en Twitter. España en estado de alerta. Y ahora quiero ver qué van a decir. Ajá, ¿que es Venezuela, que es Cuba? No, señores, es España. Ante una situación de corte en la cadena de salud pública,
Intervienen la sanidad privada, las fábricas y los supermercados. ¿Así? Sí, comandante Fidel. Sí, ajá, se han encontrado con esas. Sergio Rodrigo. Aquí vienen las múltiples recomendaciones. Yo algunas ya pasé por Marcela Telesur, que es mi usuario en Twitter. Como vamos a tener que estar todos en casa, vamos a tener que aprender a manejar la tecnología que tenemos. Poquita, mucha, inexistente, a compartir, a ver, etcétera. Hay posibilidades de estudiar, aplicaciones en los teléfonos, si están en plenas ciudades, aplicaciones en los teléfonos donde pueden los niños aprender en estos 40 días inglés, francés, japonés. El mío le gusta japonés. Cuando me di cuenta, tenía 5 años, leía en español y quería estudiar japonés. Esas cosas porque los niños ven otros elementos que nosotros a lo mejor habitualmente no los abordamos con un teléfono. Bueno, usen todo lo que puedan, con sus respectivos tiempos, porque también la vista, el compartir en casa, la actividad física dentro de la casa, todo eso es importante. Para los más grandes, o si los grandes quieren integrar a los más pequeños, hay hasta la posibilidad de ver un festival online de derechos humanos. Sergio Rodrigo, que es nuestro compañero de trabajo en Europa, está subiendo esta información. Allí, por ejemplo, hace desde Entre Fronteras, desde nuestro espacio, la invitación, que si quieren apoyar justamente las iniciativas Yo Me Quedo en Casa, quieren ver cine documental en directo aquí vía Facebook, tienen la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Muestren un poquito más esa claqueta, esa gráfica, claqueta, uy, ¿eso habla de la edad que tengo en televisión o de mi edad? Ajá. Ahí lo tienen, del 16 al 20, esto es migraciones, género, pueblos, refugiados, fronteras, denuncias, cine, para aprender, para empezar a forjar, si es necesario en este momento, de reaprendizaje, nuevas ideas. Venezuela necesita que levanten las sanciones criminales que Estados Unidos le aplica a este pueblo. Se las aplica a Cuba, se las aplica a Irán, se las aplica a Rusia, se aplica desde Estados Unidos. Esta política hostil, guerrerista, a aquellos pueblos que demandan y requieren su soberanía. Así que atención, cuando están dándole un clic a este tipo de iniciativas, también están apoyando a esas otras naciones que con su propio dinero intentan comprar medicinas o kits o recursos y Estados Unidos no se lo permite. Llegó el momento de la primera pausa. Volvemos hablando de lo que pasa con coronavirus en el mundo. Aquí los espero. La Vanguardia dice, los infectados activos de coronavirus en China se reducen a menos de 10.000. Tanto el número de nuevos contagios como el de decesos ha permanecido por debajo de los 21 al día desde el 11 pasado. Son estadísticas oficiales. Un día después, el 12 de marzo, el gobierno chino declaró que el pico de transmisiones había llegado a su fin en ese país, lo que sin dudas es una buena noticia. Avanzo. El Intraamérica. 3 países de Latinoamérica cierran fronteras por el coronavirus. Las autoridades de Argentina decidieron la suspensión de clases, forzaron una licencia obligatoria laboral para aquellas personas que superan los 65 años. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ayer a la noche decretaba estado de emergencia nacional, ordenaba cuarentena obligatoria por 15 días, mientras que en Colombia el presidente Iván Duque extendió la veda que regía para aquellas personas provenientes de Europa y Asia. Así, a vuelo rápido, en un pantallazo, algo de lo que pasa. Cuba sí, dice la Embajada de Cuba en Italia, informa sobre la eventual colaboración ante COVID-19. Asesor de Salud y Bienestar de la región de Lombardía, Giulio Galera, ha informado públicamente el sábado 14 de marzo del 2020 que ha pedido apoyo a Cuba con personal médico y con el antiviral cubano interferón alfa 2B, que se ha utilizado exitosamente frente al coronavirus en China. Ahí entonces, algo de lo que va pasando. Hasta ahora, de inmediato me voy a Buenos Aires abriendo el espacio de análisis. Gonzalo Basile me acompaña, director de IGT Salud Internacional Claxo. Gonzalo, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos hasta ahora. Con novedades del lado de nuestro pueblo, porque soy argentina, y del lado de este pueblo, porque también soy venezolana desde hace ya más de 15 años. Así que ahí muy atenta a lo que va pasando en Latinoamérica, porque ayer ha sido un día de muchas novedades. ¿Cómo asumes las medidas, por ejemplo, las indicadas en Venezuela, las indicadas en Perú, en Argentina, de cuarentena social? Bueno,
En primer lugar, me parece muy importante transitar de una comprensión individual de la enfermedad a una comprensión colectiva en una etapa preepidémica en América Latina y el Caribe. Es decir, nosotros en América Latina y el Caribe no estamos transitando una etapa, digamos, con brote y transmisión masiva en nuestros países, digamos, sí lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el caso de Europa o lo que comenzó en China. Entonces, digamos, ¿por qué hablo de la comprensión colectiva? Porque la comprensión colectiva hace que lo que tengamos que, hay que entender que lo que va a sufrir, la que puede sufrir un proceso de salud o enfermedad es la propia sociedad, es decir, recuperar una mirada de salud colectiva sobre una epidemia es comprender un poco la definición de epidemia, ¿no? La definición de que el impacto epidemiológico es colectivo y las medidas que se toman también son colectivas, preventivas, de protección, de atención. Creo que en parte las medidas que han ido adelantando algunos de los países, sobre todo en América Latina y el Caribe, digamos, es enfocarse por un lado en la preparación de los servicios de salud pública, dos, en tomar algunas medidas de distanciamiento social para intentar, digamos, que la reproducción básica de la enfermedad se aplane y no tome una curva tan, digamos, ascendente tan rápida, sabiendo que en Sudamérica también tenemos una entrada en pocas semanas a etapa invernal. También hacer, digamos, hincapié sobre protecciones sociales a las poblaciones en riesgo y más frágiles de nuestras sociedades. Y obviamente creo que es importante, digamos, por un lado, también tener en cuenta mucho la preservación, digamos, del empleo, de la seguridad social y de la actividad económica. Creo que un poco, de alguna manera, quizás la primer curva que hay que, digamos, contrarrestar en estos días, sobre todo en América Latina, es la de desinformación, ¿no? O de sobreinformación. Es decir, tenemos un nivel de, digamos, sobreinformación que ha generado cierta angustia, cierto pánico en la sociedad a nivel individual y a nivel familiar, que eso tuvo y tiene que ver, digamos, en gran medida muchas veces con, por un lado, el tránsito de especialistas clínicos, sobre todo individuales, eso que llamamos a veces infectólogos, asociado también a medios de comunicación y a las redes sociales personales, que han generado un clima, digamos, de mucha angustia y que creo que es importante tomar calma sobre eso y, digamos, sobre todo prestar atención a fuentes de información primarias, es decir, a fuentes de información de las autoridades sanitarias nacionales, es decir, los ministerios de salud pública, la Organización Panamericana de la Salud, institutos de salud pública, digamos, incorporados a la temática, o bien si uno quiere estudiar o indagar sobre la enfermedad del COVID-19, poder hacerse eco de distintas investigaciones desde, no sé, desde la revista china de epidemiología que ha sacado, digamos, quizás el estudio más grande en cantidad de casos, de 44.000 casos, donde claramente China demuestra en esos 44.000 casos estudiados de caracterización epidemiológica que solo el 80%, digamos, transitaron la enfermedad como una enfermedad leve, con un poco de tos, dolor de garganta y, digamos, y fiebre en algunos casos, y que en un 15% tuvieron algunas complicaciones, sobre todo con neumonías virales, y solo el 5% ha tenido casos severos. Y eso me parece que puede también ayudar digamos, a poner información pública, yo diría a reemplazar información, es decir, reemplazar información sanitaria de baja calidad por información sanitaria pública de buena calidad para la toma de decisiones, tanto familiar, tanto comunitaria, como en nuestros países en América Latina, digamos. Por favor, por la importancia de lo que decías, repíteme los nombres de 3 espacios a donde podemos ir a tomar información confiable. Y desde acá en redes ya en un ratito sumo un poquito más de información. Bueno, digamos, primer lugar, nuestros ministerios de salud pública, digamos, en cada uno de nuestros países, nuestros ministerios están emitiendo boletines, están comunicando medidas, es decir, todos sabemos que en una emergencia de salud pública lo primero que se hace es se crea comité de crisis o comité de operativos de emergencia de salud pública y la toma de decisiones es centralizada y también la comunicación es descentralizada, es decir, digamos, cada uno de nosotros, a mí me toca ser digamos, académico de salud internacional y de emergencias y desastres en África, en América Latina, en Haití, en distintos lugares y espacios. Y lo que primero uno recomendaría es que la centralización de la comunicación y de la información sanitaria. Entonces, los ministerios, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud,
la revista, digamos, el CDC incluso, el Centro de Control de Enfermedades, distintas publicaciones que han ido saliendo de algunas universidades en el mundo que están estudiando la enfermedad, la propia revista china de epidemiología. Es decir, hay una serie de fuentes primarias que nos pueden permitir, si tenemos a cierta angustia informativa, digamos, sobre esa situación. Y creo que ahí sí hay que parar un poco también el nivel de, digamos, podríamos decir, del tránsito de esa comprensión individual sobre la enfermedad. En América Latina nosotros tenemos algunas experiencias sobre anual, digamos, en primer lugar decir, digamos, anualmente en el mundo hay 4 tipos de virus de influenza, A, B, C y D, que anualmente en el mundo generan entre 3 y 5 millones de enfermedades graves respiratorias. Y de esas 3 y 5 millones de enfermedades graves, alrededor de 290.000 a 500.000 a más de 600.000 personas mueren por esas enfermedades respiratorias. Esto no es fuente de Gonzalo Basile, es fuente de la propia Organización Mundial de la Salud, y también el CDC plantea cifras muy estimadas, muy parecidas, digamos. Si uno va a estudiar el sistema de vigilancia de mortalidad diaria que tiene el Instituto Superior de Salud de Italia, es decir, el instituto que estudia epidemiológicamente en el Ministerio de Salud de Italia, se encuentra con que en Italia, en todas estas semanas epidemiológicas, es decir, en las semanas invernales, suele haber picos de millones de casos de influenza al año, con casi 8.000 muertes al año de influencias y complicaciones por influencias en Italia. Si uno lo estudia en España, va a entender que pasa algo parecido, es decir, casi 6.000 muertes en España sobre, digamos, influencias o gripes estacionales y complicaciones respiratorias. Es decir, cada año experimentamos un número de aumento de influencias y infecciones respiratorias en América Latina y el Caribe. Actualmente tenemos circulación también de H1N1, de H3N2, de influencia B, de la parainfluencia en el Caribe. Y el comportamiento epidemiológico del coronavirus, sin duda tiene lo que se llama una tasa de reproducción, es decir, la tasa de reproducción es cuántos enfermos genera un enfermo, o sea, de la transmisión de la enfermedad, es un poco superior a las influencias normales, que está entre 1,4 a 4 casos, digamos, por cada enfermo, pero también, digamos, en estos casos sabemos ahora, ya sabemos los grupos de riesgo, es decir, sabemos que ha afectado más a los grupos de riesgo de mayores de 65 años, con comorbilidades o enfermedades crónicas, inmunosuprimidos o inmunodeprimidos como personas viviendo con VIH, casos oncológicos, digamos, o personas que tienen, digamos, problemas respiratorios crónicos. Uno diría, digamos, casi el 15% de las personas en el estudio de la revista china de epidemiología, el 15% de las personas, digamos, que letalmente tuvieron la enfermedad, digamos, tuvo que ver, digamos, sobre todo con personas con comorbilidades y mayores de 80 años, digamos. Con esto no estoy naturalizando la muerte evitable e injusta de personas adultas mayores, sino que estoy poniendo en contexto, digamos, un poco los problemas de infecciones respiratorias que tenemos anualmente en el mundo y que tenemos en América Latina, contextos que en América Latina obviamente se trazan también por desigualdades sociales, por también, por ejemplo, soporte nutricional que hay que dar a determinados sectores y clases sociales en nuestros países, porque obviamente en contextos preinvernales y contextos de potencial brote, ¿no? O digamos epidémico de una enfermedad respiratoria como el COVID-19, sin duda podemos llamar a tomar medidas de protección y de higiene, pero sabemos que esas medidas de protección e higiene a ciertos sectores de nuestras sociedades el Estado tiene que garantizarlas, es decir, yo no puedo llamar al lavado de manos o a tomar ciertas medidas si las personas, digamos, no puedan tener acceso a jabón o acceso a determinadas medidas de protección. Lo mismo con el tema de la falta de abrigo en viviendas precarias, en cómo fortalecer las capacidades de nuestros sistemas de salud pública en prevención y control de infecciones en los establecimientos, en la vigilancia de la enfermedad. Es decir, hay una serie de medidas que, digamos, pueden ser utilizadas muy claramente en este contexto preepidémico del coronavirus, pero que también tienen que ser una apuesta hacia adelante para América Latina, digamos, de cómo revertir un poco a veces lo que decimos los epidemiólogos, que las epidemias también sirven para repensar y recordar a la sociedad y a nuestros estados los problemas pendientes que tenemos en salud colectiva, digamos, ¿no?
¿no? O sea, entonces más que solo medidas individuales, también medidas de salud colectiva creo que son un tema muy importante a poner sobre la mesa en este contexto. Justamente eso, a donde va el hincapié en este momento en redes sociales también de los ciudadanos, ¿no? Tantas cosas que necesitamos que son básicas y que no las tenemos. Por ejemplo, el acceso al agua potable para combatir en este momento esta expansión de coronavirus, lavándonos las manos con agua y jabón, algo que necesitamos hacerlo, te diría, de manera frecuente. De manera permanente suena más exagerado, pero de manera frecuente es lo ideal. Mientras te escuchaba, Gonzalo, pensaba justamente en eso. Cuando hablabas de la alimentación, pensaba en tanta cantidad de personas que en este momento no llegan justamente a consumir lo básico, mientras que otras en el mundo están viviendo obesidad. Pensaba también en cómo se mercantiliza la salud por estos días, algo que nosotros preguntamos desde nuestro programa en redes sociales. Y creo que ese también es un buen punto para cerrar y me gustaría oírte. Aquí todos muy, muy atentos a lo que nos vas compartiendo. Esta expansión, este brote de coronavirus demuestra justamente cómo están mercantilizados nuestros sistemas de salud y fíjate que ya no hablo solamente de Latinoamérica o no hablo solamente del continente americano, sino que me voy a un punto más global. Bueno, digamos, eso ustedes saben, como es una epidemia en tránsito, digamos, en primer lugar también está en tránsito un poco la comprensión y el estudio que estamos dando sobre la epidemia, pero sin duda algunos salubristas estamos estudiando, bueno, qué pasó con la inversión pública en los sistemas de salud pública, sobre todo en el contexto europeo, qué pasó con la reducción de disponibilidad de camas hospitalarias y de terapia intensiva en algunos contextos como el norte de Italia, digamos, donde hay que decirlo, ¿no? El norte de Italia, casi más del 50% de los casos y más del 70% de las muertes se alojan en Lombardía, digamos, todavía no hay una transmisión total en todo el territorio nacional. Es decir, también estudiar qué estuvo pasando, porque, digo, también hay que abrir, digamos, un paréntesis y tratar de poner sobre la mesa el tema de, digamos, la verdad que yo, digamos, podríamos decir, nunca vi al capitalismo, digamos, autoinfligirse tanto daño en términos de las medidas que se están tomando, pero también hay que tener muy en cuenta y tener mucho cuidado con una especie de aplicación de una doctrina de shock, digamos, no sobre, digamos, sobre esta enfermedad, digamos, con una sobrealarma sobre la enfermedad, que termine impactando y fragilizando aún más nuestras condiciones de vida y nuestras condiciones de economías periféricas dentro del capitalismo internacional, digamos, y de la situación internacional. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque sin duda, digamos, el coronavirus tiene, al ser una novedad virémica, es decir, una novedad virémica que es transmitida de los animales a las personas y que ahora es transmitida de persona a persona, obviamente al ser un nuevo virus, tiene una posibilidad de tasa de ataque, de atacarnos a todos, que muchos de nosotras y nosotros estamos inmunizados anualmente por alguna de las cepas de las gripes que circulan en nuestros países, y en este caso, digamos, no tenemos inmunidad a este nuevo, digamos, coronavirus diferente al SARS, diferente al síndrome respiratorio Medio Oriente, que tenían tasas de letalidad más altas. Esta tasa de letalidad, digamos, no quiero decir que es un poco superior a la influencia normal, pero hay que tener en cuenta algo que, digamos, sabemos las cantidades de muertes que se nos acumulan y que se nos comunican casi como un indicador cotidiano en los medios de comunicación, pero lo que hay que decir es que nadie sabe, ninguno de los centros de investigación y demás, sabemos cuántos son los enfermos totales, porque en realidad lo que está registrando y monitoreando y comunicando la Organización Mundial de la Salud como totalidad de casos, esos más de 150.000 casos que están reportados en los informes globales, son casos, digamos, solamente de aquellos que fueron confirmados por pruebas diagnósticas y fueron, digamos, dados como confirmación positiva. Es decir, hay muchísima población en China y en Europa que en muchos casos por nexo epidemiológico, es decir, por tener los síntomas, pueden haber sido tratados como coronavirus, pero que no están en los registros oficiales, con lo cual la tasa bruta de letalidad, esa que se trata de dar a veces como del 3.7, o de la propia Italia, que hablan del 6.8, digamos, de
letalidad, de muertes producidas por la enfermedad, hay que decir que eso, digamos, es relativo porque estamos en el curso de un brote epidémico, y en el curso de un brote epidémico nunca sabemos la totalidad de enfermos, digamos. O sea, podemos saber la totalidad muchas veces de muertes que genera esa enfermedad, pero no sabemos la totalidad de enfermos, con lo cual nos cuesta saber, digamos, definitivamente cuál es la letalidad. Entonces, hay que revisar eso, porque yo diría, el único estudio que ha trabajado sobre casos confirmados y sobre un N de casos muy altos es China, es la revista china de epidemiología, ese estudio de más de 70.000 casos, 44.000 confirmados, digamos. Y en China, por ejemplo, la tasa de letalidad da un 2%, digamos, ¿no? Lo que quiero llamar a esto es, digamos, a cierta calma, tratar de prestar también mucha atención a una especie de sobreabundancia de información, de sobrealarmismo, que nos autoimpliquemos o autoinfligemos una especie de terapia de shock que termine fragilizando aún más nuestras condiciones de vida y en sociedad, sabiendo que hay que tomar algunas medidas, obviamente preventivas, sabiendo que hay que, digamos, tratar de tomar y respetar algunas de las medidas que están recomendando los ministerios de salud pública a nivel regional, pero creo, y aquí hago un último paréntesis sobre los ministerios, es necesario, digamos, una mayor coordinación, cooperación, digamos, en la integración regional en salud. No es posible que estemos frente a una posible, digamos, problema epidemiológico regional y nuestros ministerios de salud pública no hayan tenido espacios de coordinación y de toma de decisiones conjuntas en salud pública y en epidemiología. Hay que recuperar los organismos regionales de salud, digamos, nos hace casi, digamos, hoy nos muestra nuevamente, digamos, una necesidad, digamos, prioritaria para la salud, sabiendo que, por ejemplo, las estrategias epidemiológicas deberían ser conjuntas, es decir, cuando nosotros hoy estamos haciendo un listado de las medidas tomadas por país, cada medida, digamos, cada país ha tomado distintas medidas con diferentes impactos, con diferentes lógicas y en diferentes momentos de forma descoordinada, de forma aislada y de forma fragmentada, digamos, y creo que eso también nos tiene que llamar un poco a la reflexión regional de cómo nuestros organismos regionales de salud deberían ser recuperados para poder pensar también regionalmente cómo escudos epidemiológicos, estrategias de sistemas sudamericanos o latinoamericanos de salud pudieran tener una mayor, digamos, coordinación. Si no, simplemente nos transformamos como una especie de copia y pega, ¿no? O sea, copiamos y pegamos ciertas medidas que toma el norte global o que algunos organismos nos hacen repetir sin tener, digamos, propia decisión y soberanía sanitaria regional sobre lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo en la región. Uno entiende las urgencias de los gobiernos, entiende la presión social de la sociedad sobre los gobiernos que hacen tomar ciertas decisiones, y ahí esas decisiones hay que acompañarlas, pero también hay que poner sobre la mesa lo que es necesario pensar en estos contextos para generar aprendizajes hacia adelante. Gonzalo, un gran abrazo. Te hemos seguido con enorme atención. Gracias a ustedes. Gracias por compartir tus conocimientos. Nosotros en este caso vamos a ir a ver rapidito respuestas a nuestra pregunta en Twitter. El coronavirus demuestra que mercantilizar la salud, como propone el capitalismo, es inhumano e inmoral, y ustedes dicen sí. Fíjense qué porcentaje tan alto, 91,9%. No, 4,2%, no sé, 3,9%. Yo quiero ir rapidito. Gracias, Franklin, mi gran productor, como siempre, allí acotándome. Me va indicando vía comunicación interna, 792 participaciones. Muchas gracias. Estamos en un momento, les diría, de pico de participación. Recién estamos empezando. Tienen toda esta jornada hasta dentro de 20 horas para poder participar respondiendo. Así que gracias. Vamos a agradecer esa participación y a mostrarles algo chiquitico. Miren, esto página 12 lo muestra, y quiero que se conozca en todo el mundo, porque justamente aquí está la cuestión. Cuando dejamos nosotros de asumir actitudes desde lo individual para pensar en lo colectivo. Señor, si usted ha viajado y tiene que cumplir una cuarentena, tiene que cumplirla. Este es un hombre, rugbyer, preparador físico, Vicente López, una zona como más acomodada en el norte del Gran Buenos Aires.
ahí nomás pegadito a Capital Federal. Él iba a salir de su casa, rompía la cuarentena obligatoria de esta manera, el aislamiento que debía cumplir, y el vigilante, un hombre que hace vigilancia privada en su edificio, le dice: señor, usted no puede salir, tiene que quedarse en su casa, usted está obligado a permanecer en su casa. Lo agarró a trompadas, fue tal el daño que hasta le rompió el tabique. Esto el día domingo fue tendencia, habló todo el mundo, no solo Argentina, de lo que pasó, porque hasta el propio Alberto Fernández, ahí mismo cuando se conoce el video, el presidente de Argentina dice: lo estamos ubicando y va a ir preso. Y así fue. El fiscal dispuso realizar hoy mismo, hoy lunes, el trámite de presentación. Lo van a indagar vía Skype a este hombre. Este hombre quiso violar la cuarentena, le pegó al guardia, lo lastimó, el guardia se está recuperando. El enfermo de coronavirus ahora está preso y va hoy a rendir testimonial vía Skype. Ahí la cuestión, esto pasó en República Argentina. ¿Qué está pasando en otros puntos respecto al coronavirus? Ya mismo me voy a Beijing. A ver, Irán sí me está esperando. Estoy corta de tiempo, pero es importante, muy importante que terminemos este punto en nuestro programa. Irán, sí, cuando quieras, desde Beijing. Saludos, colegas, gracias por el contacto. Pues China registra hoy 16 nuevos casos de contagio y otras 14 muertes debido a este brote del nuevo coronavirus que ya ha sido declarado pandemia. Así lo confirmó la Comisión Nacional de Salud de China y aseguró que con estos nuevos datos el número de pacientes contagiados en el país se elevó a 81.077, mientras la cifra total de fallecimientos también aumentó a 3.218. Debemos decir que ante la mejoría de la situación epidemiológica aquí en el gigante asiático, el gobierno chino concentra ahora la mayoría de sus esfuerzos en evitar la entrada de casos de contagio importados de otras naciones ante la rápida expansión de la pandemia en el resto del mundo. Debemos decir que durante las últimas jornadas el número de casos confirmados fuera de China en el resto de los países superó al que se registra aquí en el gigante asiático. Como sabemos, hasta la fecha en China hay 81.000 casos confirmados de contagio, más de 81.000, mientras en el resto del mundo ya se reportan más de 86.000 casos de contagio confirmados, y las naciones más afectadas son Italia, Irán, España, Corea del Sur. Debemos decir que la Organización Mundial de la Salud declaró que el epicentro de esta pandemia es ahora Europa, y en ese sentido aseguró que se deben dedicar allí los mayores esfuerzos para tratar de contrarrestar la rápida expansión de esta pandemia. Los gobiernos de esas naciones ya se sabe que han limitado el movimiento de sus ciudadanos, también han restringido la mayoría de las actividades para tratar de contener este brote. Debemos decir que el gobierno chino ha llamado a la cooperación internacional para enfrentar a este nuevo coronavirus, ofreció su ayuda a los países más afectados, ya envió equipos de expertos y también toneladas de suministros a Italia e Irán. También estableció un mecanismo de cooperación con Corea del Sur para atender esta emergencia sanitaria y prometió que enviaría suministros médicos a España, que también es una de las naciones más afectadas. El gobierno del gigante asiático anunció también que abrirá canales comerciales especiales para que los países necesitados puedan importar equipos de protección personal y también suministros médicos que son muy necesarios en esta situación. Hasta aquí la información, nosotros seguiremos al tanto de todos los detalles. Muchas gracias. Me quedan 2 minutos nada más, pero me esperan en Chile. Hoy estaba planeado un super lunes de marcha. Vamos a ver si van a salir a la calle o no allí precisamente los ciudadanos. Paola Dragnik, en vivo. Bienvenida, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Marcela? Bueno, esa es una de las preguntas. Si hoy día a las 6 de la tarde, hora de Chile, se va a concretar esta manifestación en Plaza Dignidad, como es habitual ya en estos super lunes de marzo. Pero los que sí han salido en la calle son hoy día en la mañana cientos de abuelos, de personas de edad que han concurrido hasta los consultorios de la salud chilena para tener la vacuna de la influenza. Las próximas semanas se prevén realmente dramáticas en el país, eso han dicho las autoridades de salud, que coinciden también con el Colegio Médico, porque en Chile comenzaba hoy día la campaña de vacunación de la influenza. El invierno chileno es crudísimo, pero además Santiago es una de las capitales más contaminadas de
de la región. Esto hace una fórmula realmente dramática en todos los inviernos, con todos estos virus de invierno al que ahora se suma este coronavirus. Así es que, lejos de aislarse, nuestros viejos están hoy día comenzando a hacer estas colas para poder obtener esta vacuna de la influenza, o influenza, perdón. 8 millones de vacunas de forma gratuita se van a entregar para tratar de mermar un poco lo que va a ser este tremendo invierno en el marco del coronavirus. 75 confirmados ya acá en Chile. 73, perdón. Muchas gracias, Paola. También el mundo deportivo hasta ahora quiero reseñarlo con este tema. Vamos. Vamos a ver, recorrido deportivo, buenas noticias para Cuba. La delegación de lucha libre consiguió 3 boletos a Tokio 2020. Lo hizo en el Panamericano de Lucha Libre en Ottawa, Canadá. Alejandro Valdés dominó 65 kilos para llevarse el oro y el boleto a Tokio 2020. Giandri Garzón pudo titularse 74 kilogramos ante Franklin Gómez. Ambos aseguraron el boleto a la cita olímpica. Y por último, Reineris Salas se impuso en los 94 kilos ante Jordan Steen, que es canadiense. Cuba suma entonces 3 atletas para los Juegos Olímpicos. Cabe destacar que el país ha dominado la categoría desde principios de año y esto supone que son los grandes candidatos a medallas en Tokio.